Muy bien, vamos a seguir avanzando con el programa, vamos a seguir compartiendo con ustedes más información, más noticias. Y en estas charlas que vamos manteniendo con vecinas y vecinos de nuestra comunidad por esta situación del idioma que preocupa y mucho a toda la comunidad, hoy un vecino nos comentaba, nos decía que hacía falta una mirada legal sobre el tema, porque bueno, han venido a charlar con nosotros en esta mañana vecinos. La semana pasada, dirigentes políticos de todas las agrupaciones políticas. Así que vamos a aprovechar. El doctor Mijares ha tenido la gentileza, la deferencia de venir en la mañana de la jornada del día de hoy para charlar, para hablar un ratito sobre la parte legal de esta situación. Bueno, Luis, gracias por venir. Gracias por hacerte un minuto. No, a vos, Alonso, porque desde tempranas horas estaba escuchando, incluso la presencia hoy responde a que a la persona que vino a la mañana te transmití que le dieras mi número de teléfono porque me causó una preocupación y te dije de que estoy a plena disposición de colaborarles desde el estudio en el amparo de salud, ¿no? Que es una herramienta que se tiene, pero desde el mandato constitucional. Y eso creo que es lo más válido o la manera de cómo operativizar los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos en territorio argentino. El artículo 42 de la Constitución Nacional es claro cuando dice: cuando no exista otro proceso judicial más idóneo, entonces los tribunales están en la obligación de declarar la procedencia en los temas de amparo. Bien, ahora, legalmente, ¿cuándo se puede hacer un amparo? ¿Cuándo se puede hacer un amparo colectivo? Yo te mencionaba que hoy un vecino me escribió por algo que se denomina acción de clases. Acciones de clases, sí. Bueno, aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Porque una cosa es el amparo en sí mismo y otra cosa es un amparo con efectos colectivos. Y primero hay que definir lo que claramente es un amparo, que es una acción que procura enfrentarse a una situación que te coloca en un estado de vulnerabilidad. Es una acción expedita, es una acción rápida, es una acción que responde cuando no existe otro proceso judicial idóneo. Ahora, lo que no hay ninguna discusión en los temas de salud es la procedencia en sí mismo del amparo, por la misma naturaleza que tienen los derechos que se encuentran comprometidos, ¿no? En este sentido, cuando nosotros hablamos del amparo de salud en el sentido individual, es cuando lo usamos como una herramienta, cuando usted, vecino, en un aspecto propio personal, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, una falta de prestación de servicio, una falta de tratamiento, una falta de entrega de un insumo médico que necesita. Incluso también es procedente cuando su propia obra social le dice: mira, no te vamos a dar lo que tú me estás requiriendo, entonces usted también tiene la posibilidad, usted también tiene el derecho de poder acudir a la justicia mediante esta vía y poder buscar que un juez entonces determine la viabilidad, porque es importante, en sí mismo la presentación no determina la viabilidad de la acción, sino que se somete a la justicia para que ella evalúe esto. Ahora bien, con respecto a una acción de clase, hay que tener una clara, no se puede ver una acción de clase si primero no hablar algo que se llama la legitimación. ¿Qué significa la legitimación? La capacidad que tengo yo para demandar. Y esto seguidamente también es prudente, y perdón si me estoy poniendo muy técnico, pero también es prudente tener presente algo, que el control jurisdiccional o la manera como los tribunales defienden el ejercicio de la Constitución en el país argentino es difuso. ¿Qué quiere decir esto? Las sentencias judiciales tan solo tienen efecto entre partes, ¿sí? Por ejemplo, la declaratoria de una inconstitucionalidad, o por ejemplo, el acordar que cualquier acto que sea manifiesto está causando un perjuicio para mí, tiene tan solo efecto entre las partes. Sin embargo, hay una excepción, porque en el derecho siempre prela, que una regla tiene una excepción, y la excepción es lo colectivo. Las acciones de clase, como tú lo estabas refiriendo. Y estas acciones de clase son, en este caso, son amparos colectivos en los cuales van a ser operativos, por ejemplo, cuando existe una legitimación de un organismo, o cuando existe un grupo de personas, o cuando existe unas personas que determinan que determinan el grupo. Por eso que se llaman acciones de clase, porque es como
Básicamente como que yo determino que existe un mismo grupo, que hay una situación determinada que le está causando un perjuicio, y entonces la sentencia que se determine en ese proceso no va a ser nada más al caso particular, sino que va a ser extensivo a todas las personas que se encuentren en la misma circunstancia. Llevándolo quizás a un lenguaje menos técnico y más, digamos, del día a día, la acción de clase tenemos que asociarlo con un salón de clase, donde ese salón de clase, todos los alumnos que están dentro de él van a ser alcanzados por esa sentencia. Pero por eso, lo más importante cuando uno va a determinar una acción de carácter colectivo es la determinación de cuáles son los sujetos que van a ser protegidos, y para eso tengo que determinar bien cuáles son los sujetos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Acá el caso concreto serían los afiliados, ¿sí? Los afiliados serían la clase, pero también hay que determinar o destacar de que existen organismos del Estado que en sí mismo tiene una legitimación activa para arrogarse la representación de una clase, como por ejemplo es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene esa potestad o tiene esa posibilidad de salir a la defensa de eso. Ahora, Luis, esto, a ver, en este caso es IOMA, ¿no? Pero ha habido a lo largo de estos años en nuestra comunidad casos de otras obras sociales que de buenas a primeras te cambian, pero sin avisarte. Te cambian de plan, te cambian, te quitan medicamentos, te sacan beneficios. ¿Y cómo es posible que tan arbitrariamente lo hagan? Y lo que pasa es que la ausencia de la defensa de los derechos permiten estas cosas. Me voy a tomar esto me hago yo responsable de lo que voy a decir, pero las empresas tienen todo perfectamente calculado, en el sentido de que saben de que no todas las personas van a demandar y por lo tanto tienen el conocimiento de que quizás la acción arbitraria que están tomando no va a tener una respuesta idónea, ¿no? Ahora bien, y vuelvo a ser enfático, tú muy bien lo determinaste, hay una clase, hay un grupo que se encuentra afectado, hay un perjuicio, hay un daño, y claramente estos daños van a tener los mecanismos legales, que es como lo venimos sosteniendo, que es el amparo, un amparo en un sentido individual, un amparo en un sentido colectivo. También hay derechos de consumidor en el medio de todo esto, porque es una ley de orden público claramente, que aplica a todas las relaciones de consumo. Me detengo en esto, ¿no? Sí. Cuando usted consume algo, compra algo, tiene un servicio y esto usted reviste el carácter de destinatario final, la ley de defensa del consumidor se encuentra inmerso de esto. Y la ley de defensa del consumidor es extensiva a que todas las personas que prestan el servicio, que venden, de lo que sea, tengan un deber. El deber de avisar, el deber de notificar, el deber de que el consumidor esté completamente informado de lo que está pasando. Ahora, cuando nosotros hablamos de IOMA, debido a que IOMA es un ente descentralizado, un ente que tiene o reviste el carácter de persona pública, claramente existe también otros caracteres que juegan a diferencia de otras obras sociales, que cuando yo leo la ley que se crea para formalizar a IOMA, la ley es específica y clara cuando prevé que IOMA es el ente descentralizado, que su competencia es el desarrollo de las políticas sanitarias asistenciales de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires cumple su mandato constitucional a través de IOMA. ¿Por qué vengo yo a hacer esta referencia? Porque IOMA en sí mismo, si las obras sociales en sí mismas tienen un deber y una responsabilidad en el cumplimiento de un derecho constitucional como es el de la salud, IOMA en el carácter de ente descentralizado, que es el que expresa, que es el que desarrolla las políticas de salud de la provincia de Buenos Aires, tiene una obligación con mucha más contundencia. Ahora, el hecho que se haya celebrado, que no se haya celebrado un acuerdo por parte de las autoridades, del Ejecutivo, sin caer si es competencia, si no es competencia, si está acertado en el marco competencial de si tenía la potestad de hacerlo o no, claramente de que hoy existan personas que se encuentran en un estado de desprotección, que hoy existan personas de que no tienen la asistencia, hoy que existan personas que tengan la incertidumbre. Esas personas que tienen eso, cuando se concreta el daño, cuando se concreta la situación de la negación, de la ausencia, de lo que sea,
o incluso no tiene que ser actual, puede ser inminente. Si yo tengo una operación que es en 2 semanas, pero yo estoy con la conciencia o con el conocimiento de que no se está prestando los servicios, yo no tengo que esperar de que se me niegue la operación o que se me niegue el tratamiento. Yo, ante esa situación eminente que va a colocar en peligro, yo voy a tener la legitimación para presentar en carácter individual una acción de amparo y buscar al juzgado claramente ese es papel del abogado, donde se le diga: no tengo que esperar, voy a tener en 2 semanas una operación, y en búsqueda de que no se concrete la falta o la negativa, yo le pido a la justicia de que obligue a IOMA, de que obligue a la provincia de Buenos Aires a la prestación del servicio. Bien, ahora, desde tu conocimiento legal, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede concretamente entonces hacer a partir de ahora? ¿Cuál sería tu consejo para la gente que te está mirando y escuchando en este momento? En carácter individual, lo primero que tienen que hacer las personas que tengan o necesiten un tratamiento es buscar un abogado de su confianza que le elabore un amparo y no esperar que no te den el servicio o que te nieguen el tratamiento. Ante la situación de peligro inminente, ya solicitar por vía de amparo la protección, y el abogado va a tener que solicitar o requerir una medida cautelar manifestando cuál es la verosimilitud del derecho, que eres un afiliado, y cuál es el peligro de la demora, que es, bueno, si yo no recibo este tratamiento, esto es lo que me va a pasar. Entonces, por vía cautelar, la justicia es la que va a determinar eso, en carácter individual. En carácter colectivo, claramente sería un exhorto a los que cuentan con la legitimación activa, ¿sí? A los que cuentan con esa legitimación activa, tanto en la esfera política, como son la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, como también a los grupos de médicos, porque tampoco es que hay una afectación nada más para el afiliado, también hay un perjuicio al derecho de trabajar, al derecho de elegir cómo trabajar, que es un derecho constitucional, que es el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Nacional. Pero lo que creo es que tendrían que buscar o mejor dicho, las organizaciones que cuentan con esa legitimación, que agrupan a afiliados, a médicos, claramente hacer una presentación en conjunto, que sería una acción colectiva, que sería una acción de clase, donde se busca la protección de todas las personas que se encuentran en ese supuesto, ¿no? Yo no estoy llamando a otra cosa que no sea al ejercicio de los derechos constitucionales, el ejercicio de los derechos cívicos y políticos que se encuentran protegidos en este país, y por eso yo me encuentro acá en Argentina, ¿no? Bien. Luis, para finalizar la entrevista, entonces, primero te voy a pedir un número de donde la gente por ahí que está mirando, escuchando la entrevista, se pueda comunicar, sí, y una reflexión final. Está bien. Bueno, hago extensivo de que nos encontramos en la calle 19, número 285, es la ubicación de nuestro estudio. Entendemos la situación de vulnerabilidad que hay, por lo tanto vamos a prestar cualquier ayuda en este sentido, porque lo hacemos más en el carácter humano y no en el carácter mercantil, ¿no? Y por otra parte, mi número es el 22 72 40 40 87. Mi nombre es Luis Mijares, y estamos a la completa disposición, ¿no? Ahora, reflexiones, ¿no? La reflexión que se puede hacer es que, más allá de la incertidumbre que puedas sentir, más allá del miedo que se pueda sentir, tienes un marco jurídico que te ampara, y lo mejor es buscar la asesoría jurídica, ¿no? Yo creo que en estos casos el mejor que te puede acompañar es un abogado de tu confianza, un abogado que tú creas que te puede defender frente a eso, porque son derechos humanos los que se encuentran comprometidos. Yo con esto, Alonso, no estoy hablando de que, no estoy refiriéndome ni siquiera a la viabilidad ni a la idoneidad de la decisión. Yo simplemente me estoy suscribiendo a la situación de que hay personas que no tienen la prestación de servicio, y hay personas que tienen una operación programada, una serie de supuestos que una relación contractual o un mérito, oportunidad o conveniencia de la administración no puede comprometer. Entonces, dicho esto, si tú tienes una operación esta semana, la otra semana, ante esta situación que no está esclarecido el escenario, bueno, un amparo de salud es la herramienta idónea que te puede respaldar, que te puede garantizar, que te puede dar la tranquilidad que por mandato de una orden judicial tú vas a recibir la protección y vas a tener que recibir el tratamiento, porque tú tuviste pagando unos aportes, que yo creo que esto es muy claro tenerlo identificado. No es que es el servicio público de salud, sin discriminar, sin hacer
una distinción en cuanto a la funcionabilidad, sino simplemente de que cuando estamos hablando de un sistema de obra social, estamos hablando de un sistema de salud que se encuentra arancelado y un sistema de salud de que tú gozas o por tus aportes y contribuciones o simplemente por tu incorporación voluntaria. Dicho esto, yo creo de que si las personas toman una previsión porque sus posibilidades económicas se lo permiten o porque están en un trabajo que hacen las debidas contribuciones y aportes, tienen el derecho de tener por lo menos garantizado tener garantizado la posibilidad de elegir cuál es el médico de su confianza y por supuesto y todo aquello, ¿no? Ahora, vuelvo a reiterar, mi número de teléfono es 22 72 40 40 87. Si usted tiene alguna duda, hay distintos abogados completamente capacitados en todo el partido de Navarro. Así que no vine acá ni en intenciones de propaganda por mi profesión, sino simplemente a manifestarle a los vecinos de Navarro que desde el estudio nos encontramos en plena disposición a respaldar y asesorar en todo lo que tenga que ver con el resguardo de su salud. Bueno, Luis, gracias, muchas gracias por venir esta mañana. Por favor, volvé a repetir el número de contacto. 22 72 40 40 87, y si no, acá dejo público que Alonso está autorizado a dar el Gracias, muchas gracias.